San Juan Bosco en una ocasión dijo: la educación es cosa del corazón y solo Dios es su dueño, y nosotros no podemos triunfar en nada si Dios no nos enseña el arte de ganarnos los corazones y nos pone en las manos su llave. En el video de hoy, la educación es cosa de corazones. Acompáñenme. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Todos recordamos en lo profundo de nuestra memoria cordial a aquel educador, profesor o maestro que dejó huellas en nosotros. Pero esta impronta no se debió tanto a lo que decía como al modo en que se relacionaba con nosotros, a la pasión con la que explicaba, a la impresión que nos causaba en su persona o a la confianza que depositó en nosotros. Era su humanidad la que dejó huellas en la nuestra. Fue su corazón el que tocó el nuestro y el que hizo vibrar nuestras cuerdas con la longitud de onda de las suyas. Este profesor nos educó desde el corazón. Si el educador tiene el poder de entusiasmar, de descubrir lo asombroso, de aquello que enseña, hacer preguntas, desarrollar un punto de vista crítico, dialogar y mostrar un horizonte de sentido, es porque el profesor es persona, porque puede obrar desde el centro espiritual, desde el corazón, y por eso la educación consiste, sobre todo, en un acontecimiento antropológico, porque es algo que afecta a las personas en su relación con las otras personas. En la educación, por lo tanto, es la persona el centro, nunca la técnica o el conocimiento, por importante que sean. La clave de la educación es la persona, la promoción de esa persona. A este respecto, se repite siempre, mecánica y acríticamente, que el objetivo de la educación es la promoción integral del alumno. Y es cierto, pero esta no es toda la verdad. Del mismo modo, e incluso con más intensidad, habría que afirmar que la educación también concierne a la promoción integral de la persona, del profesor, porque la educación es iluminación, es transmisión de corazón a corazón. Solo si el educador crece, hace crecer. Solo ilumino como educador si yo mismo estoy apasionado con aquello que transmito. Donde se juega la calidad de la educación es en la plenitud de la persona del profesor. Y esto nos lleva a otra cuestión no menos importante. ¿Quién es el profesor como persona? Para esto permítanme que utilice la parábola del lapicero. Se encuentra que cuando el inventor del lapicero fabricó el primero, se dio las siguientes instrucciones para su uso. Primero, es conveniente darse cuenta de que lo que es más valioso es lo que está por dentro. Tendrá que sacar punta eliminando lo que sobra según vaya transcurriendo su existencia. Siempre irá de la mano de alguien, de lo contrario no funciona. Si se cumple lo anterior, podrá dejar huella. Se sabe que lo más importante de la persona no es la nobleza de su familia, ni las cuentas, ni su cuenta corriente, ni siquiera su puesto de trabajo, su currículum o su éxito profesional. Lo más grande de una persona es su dimensión más profunda, su dimensión espiritual, gracias a la cual no es un qué, sino un quién. Y lo que marca su grandeza es el sentido de su vida, los valores que va encontrando y realizando, y el amor desde el que vive. Esto es lo que singulariza y personaliza su vida. Al igual que el lapicero, la persona tiene que ir sacando de lo que lleva dentro, es decir, debe ir madurando, debe ir creciendo hacia su plenitud. Esta es la tarea de cada persona. Además, la persona no cambia sola en el sendero de la vida, sino que es un ser comunitario, va de la mano de otros. Vivir como persona es ser con otros, desde otros y para los otros, pero nadie crece por sí mismo, sino apoyado en el otro, es decir, desde otros. Pues bien,
Cuando un educador vive la educación desde lo que lleva adentro, esto es, desde sus amores, sus esperanzas, sus convicciones más profundas, cuando crece haciendo lo que hace, cuando descubre la riqueza de vivir y desvivirse por sus alumnos y siente que todo ello le alegra y le hace crecer, podemos decir que ese profesor tiene una vocación de educador. Quien descubre esta vocación, descubre que el camino de su plenitud pasa por el acompañamiento de iluminación a sus alumnos. Quien vive desde la conciencia de su llamada educativa, educa desde lo profundo del sí, desde el corazón. El tejido de nuestra vida se construye con los hilos que los otros nos han dado. Somos, gracias a otros, personas, pero también desde otros y para los otros. La persona descubre y experimenta desde sus primeros latidos que todo crecimiento hacia su plenitud solo ocurre en el encuentro con los otros. Y entre estos otros significativos con los que nos encontramos en la vida, los profesores constituyen uno de los más importantes. Por el encuentro con los otros, la persona puede realizarse como tal, y es que las personas somos, más que seres sociales, somos seres comunitarios, es decir, seres que han de hacer su vida acogiendo y dándose a los otros, siendo acogidos y siendo objeto de don. Algunos de los más importantes hilos del tapiz de nuestros alumnos serán los que nosotros como profesores les proporcionemos, pero depende de si estamos dispuestos a dárselos o depende de cómo les consideremos, de cómo nos acerquemos a ellos y de cuál sea nuestra mirada sobre ellos. Nuestros alumnos no crecen si se realizan solos. Junto con el dinamismo de crecimiento hacia la plenitud está el del crecer con otros, el de ser con otros. Esto responde al hecho de que la persona está abierta a sí misma, al mundo, a los demás y al otro. La responsabilidad de tener que hacerse a sí mismo no se cierne sobre sí, sino también sobre los otros con quien vive. Y es que la relación interpersonal, el encuentro, es esencial en el proceso de personalización y por ende en el proceso educativo. El acontecimiento central de la educación es el encuentro entre el profesor y el alumno. El encuentro consiste en cierta manera en un diálogo integral de una persona con otra, pero un diálogo que exige una apertura a lo previsible, a lo nuevo. El educador en el encuentro se hace la propuesta de un ideal, de un sentido global, de valores que orientan la vida. En el encuentro se crea una unidad en un ámbito de comunicación y fecundidad, porque cada realidad personal oferta a las otras sus cualidades y riquezas. El encuentro entre profesor y alumno ocurre por el diálogo. El diálogo consiste en una comunicación interpersonal en el que se expone una persona a otra. Lo que define el diálogo es que instaura o realiza cierta forma de comunicación. Nuestra inteligencia y nuestra asertividad nos remiten a los demás. Para que sea posible este diálogo, el profesor ha de ser capaz primero de salir de sí y de su esquema conceptual previos sobre lo que el alumno y sobre el tema en el cual dialogan. Segundo, ponerse en el punto de vista del alumno. Ponerse también a la escucha del alumno. Escuchar al alumno significa dejarme ser interpelado por él y demorarme en él. Responder al alumno tomándolo sobre sí. Acompañarle en su apertura a la realidad. Acompañar es poner los propios sonidos al servicio de la melodía del alumno, de su desarrollo integral. Y acompañar es apoyar, posibilitar, impulsar y mostrar otro sentido. Quien vive la educación como un acontecimiento de encuentro y acompañamiento, como aventura en la que creciendo hago crecer, es porque educa desde el corazón. La educación está orientada al testimonio, no al éxito. El profesor es lo que transmite. Por ello, vive con humor, es amable y crea un buen clima emocional que favorece a la educación y el encuentro con el alumno. Nuestra vida es un haz de luz
que aspira a despertar la luz de los otros para que nuestro mundo sea un poco más luminoso. Los valores de las cosas se conocen desde el corazón. Quien nos mostró lo asombroso, apasionante o emocionante de una experiencia fue de quien realmente aprendimos, y eso que aprendimos, coordinadamente, es lo que realmente ha quedado en nosotros. Si la persona sigue su propio sentido existencial, va madurando hacia su plenitud y vive comunitariamente, entonces esa persona dejará huellas, será creativa, se realizará y contribuirá a la construcción de la historia. Voy a cerrar con esta frase del filósofo griego Aristóteles, quien nos dijo: educar la mente sin educar el corazón no es educación en lo absoluto. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios, ¿qué les pareció? Activa la campanita, suscríbete y hasta un próximo video. Bye.